En el siguiente video hablaremos sobre la humanización de los indígenas. En la película La controversia de Valladolid encontramos dos posiciones frente a la cuestión de qué son los indígenas, si son seres humanos, verdaderos descendientes de Adán o si son sujetos descendientes del demonio. Una posición es la del profesor Sepúlveda, que habla de los indígenas como si fueran cosas. Dice que sus pecados y costumbres son ofensas contra Dios, e insiste en que el mismo Dios acepta la guerra de españoles contra indígenas, debido a que todos los pueblos en la tierra tarde o temprano debían evangelizarse. Se les da a los indígenas un estatus inferior respecto a los españoles. Por otro lado, Bartolomé de las Casas defendía a los indígenas. Los humanizaba dándoles el mismo estatus de los españoles a través de una cuestión religiosa y social. Argumentó que Dios había hecho todos a su imagen y semejanza, incluso a los indígenas, y que estos sí sentían y no eran animales. Al final de la película, se llega a la conclusión de que los indígenas estaban dotados de un alma como la nuestra, y eran hermanos, y que para efectos del trabajo pesado se iban a utilizar los africanos. Otra perspectiva que analizaremos en el video será la de Mignolo, que dice que las voces de los habitantes de América antes de la conquista nunca habían sido escuchadas. La conquista se presenta como positiva ante el mundo porque se muestra la perspectiva española y no hay una notable preocupación por las personas que fueron invadidas. Desde la perspectiva de los españoles, al principio su propósito era llegar a las Indias. Cristóbal Colón decía que una mejor ruta para llegar era irse por otro lado, ya que estaba seguro de que la tierra no era plana sino redonda, y si eso era cierto, entonces irse por otro lado sería aún más rápido. Llegaron a tierra desconocida y se encontraron con cosas que nunca habían visto. Descubrieron que existían seres diferentes a ellos, los indios, los cuales parecían animales, pues no tenían alma, ni cultura, ni religión, ni valor de la civilización. También descubrieron que la tierra que habían llamado el Nuevo Mundo era una fuente de riqueza muy grande para España, ya que el oro abundaba y los seres vivientes ahí no veían el valor de este, solo lo extraían para después dárselo a los conquistadores y fuera llevado a España. Los conquistadores tenían un propósito, el cual era colonizar. Entre eso estaba la expropiación de la tierra, el control político y social, el conocimiento y la subjetividad. Su mayor propósito era evangelizar a los indígenas, ya que según la película La controversia de Valladolid, todo el mundo debía ser cristiano, pues se decía que Dios les había impuesto a los españoles el trabajo de inculcarles el cristianismo, lo que sería un paso más adelante para poder civilizarlos. Se decía que la mejor manera para hacerlo era mediante la fuerza impuesta por la corona. El oro fue una de las cosas que más asombró a los conquistadores, era abundante en esta tierra y se convirtió en una importante fuente de riqueza, la cual hizo que se volviera lo más importante en ese entonces. Los españoles maltrataron constantemente a los indígenas. Fue gracias a Bartolomé de las Casas que se humanizó y empezó a tratárseles como personas conscientes. El fraile señaló que la manera más fácil para civilizarlos era brindándoles conocimiento y educación, pero esto implicaba diferentes problemas pecuniarios. O el simple hecho de que como estos seguían siendo considerados animales, pensaban que se les iba a dificultar el aprendizaje. En conclusión, los españoles principalmente buscaban privilegiar a la corona española en todos los sentidos, pues ellos respaldaban sus actos inhumanos hacia los indígenas y explotaciones de tierra colonizadas. En el argumento de si Dios lo permite está bien, pues estas personas, al no ser de la misma especie humana que los españoles, estos no sentían ni podían actuar frente a las decisiones que la corona podía llegar a tener. Desde la perspectiva indígena, antes del supuesto descubrimiento de América, o mejor dicho, de la invasión de América por parte de los españoles, este territorio denominado Nuevo Mundo ya había sido descubierto unos 12.000 años antes por el estrecho de Bering, como bien lo dice Eduardo Galeano en uno de sus textos. Por otro lado, Mignolo dice que hablar de un descubrimiento de América es hablar desde una perspectiva imperialista europea, una invención es instaurada por instituciones occidentales que dejaron de lado a aquellos otros, que a pesar de tener una historia, esta jamás fue escuchada. Para ellos, este momento fue considerado como el punto sin retorno, que se entiende como un desastre, una masacre, y destruyó sus vidas y su estructura social. Sabemos con certeza que la historia de los indígenas no trascendió en su totalidad hasta nuestros días. Su tradición oral no subsistió y además no tenemos la versión de ellos sobre la historia. Sabemos muy por encima que los maltrataron, masacraron y mataron, pero nunca lo que para ellos significó la caída de sus imperios por manos de los españoles, lo que supuso este cambio de cultura tan inesperado. Hoy tenemos varios autores que han explicado el funcionamiento previo de estas culturas, antes de la colonización, donde podemos ver nuevas poblaciones diferentes a las conocidas, aztecas, incas, olmecas, tihuanacos, huaris o los indígenas de Bolivia, quienes fueron descubiertos gracias a un desarrollo y progreso urbanístico y estructural, el que modificó la naturaleza de un paisaje completamente humanizado como consecuencia de los largos caminos elevados, montículos aislados de boscaje y campos de cultivo.
Los indígenas, antes de la invasión por parte de la corona española, ya tenían todo un sistema social estructurado basado en sus creencias espirituales y, dependiendo de su ubicación geográfica, tipificaban los crímenes e imponían sus propias teorías de gobierno. Tenían cacicazgos, eran sociedades patriarcales en el norte y matrilineales en el sur. De igual manera, poseían un derecho acorde a sus creencias que, lastimosamente, no fue de gran trascendencia debido al exterminio causado por los europeos de sus tradiciones, que al ser en su mayoría orales no lograron subsistir de manera completa. Como podemos ver en la película La controversia de Valladolid, Bartolomé de las Casas defiende a los indígenas y muestra su humanidad y desarrollo. Según los españoles, como se expuso anteriormente, los indígenas eran cosas, animales sin costumbres, sin fe, sin religión ni modales, hechos para ser esclavizados y evangelizados, para tener por lo menos algo de humanidad en el trato. Lo que no tuvieron en cuenta los españoles es que la humanidad no era cuestión de costumbres y culturas. No significaba tener la misma religión, los mismos dioses, las mismas maneras de vestir, ni la manera de ver el mundo en general, sino que era una cuestión de la simple capacidad de sentir afecto y comprensión hacia los demás. De hecho, los indígenas creían a su vez que los mismos españoles eran los demonios, puesto que mostraban una obsesión por el oro, solo buscaban enriquecerse tanto a nivel personal como a la madre patria, España. Finalmente, podríamos decir que los indígenas eran mucho más desarrollados en algunos aspectos respecto a los españoles, pues en algunas regiones las mujeres eran más libres y la virginidad no era un concepto de gran importancia. Los esclavos no eran cosas, incluso estos mismos podrían comprar su libertad y los hijos de esclavos eran libres. En cuanto a su estructura jurídica y en cuanto a la tenencia de la tierra, tenían tanta privada como comunitaria, y en algunas regiones las mujeres sí tenían derecho a la propiedad privada, como en el caso de las aztecas. Las mujeres inca, en cambio, sí tenían un estatus más bajo. Podemos concluir que el descubrimiento de América no fue más que una invención y una invasión por parte de los españoles, lo que no permitió el desarrollo de las culturas indígenas. A pesar de lo que nos dicen sobre no tener una cultura y ser civilizados, se puede demostrar que sí había una civilización bien estructurada, con un derecho propio, una arquitectura propia y su propia religión. Los españoles solo intentaban excusar los actos inhumanos que cometían hacia los indígenas y justificaban la masacre a través de Dios, ya que si éste lo permitía, ese era su destino.